Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases y en esta ocasión vamos a hablar de oscilaciones electromagnéticas y circuitos de corriente alterna, ¿vale? Esto es unos conceptos muy importantes en ingeniería y es bueno que tengamos una introducción a ellos en una etapa muy temprana de vuestra formación. Los temas que vamos a cubrir aquí, los contenidos que vamos a cubrir son los siguientes. Vamos primero a hablar de la corriente alterna y dar unas cuantas definiciones básicas en lo que se refiere a corriente alterna y después entraremos a ver cómo distintos componentes pasivos como los que ya hemos estudiado, como pueden ser los condensadores, inductores, resistores, se comportan cuando están en una corriente alterna, están sometidos a una corriente alterna. Finalmente, pues hablaremos de unos tipos particulares de circuitos de corriente alterna, que son los circuitos LC y más específicamente los circuitos RLC en serie, que son muy importantes y están presentes en múltiples campos de aplicación. Pues eso, porque son esenciales entenderlos bien, cómo se comportan para multitud de fenómenos en electrónica. Bueno, pues vamos primero a hablar de corriente alterna. Antes de eso, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que sabemos de números complejos. Los números complejos se definen, pertenecen a un plano complejo, que en el fondo es muy parecido conceptualmente a un plano de dos dimensiones, solo que a lo que llamaríamos normalmente eje X, pues le llamamos parte real, y a lo que llamaríamos normalmente eje Y, pues le llamamos parte imaginaria, ¿vale? Lo interesante es que lo que está en la parte imaginaria, pues va acompañado siempre de esta unidad, que es la unidad imaginaria, que se define como la raíz cuadrada de menos 1. Desafortunadamente, esa unidad, bueno, más que eso, pues yo qué sé, es un poco de trampa, ¿no? Hemos dicho, no hay ningún número que al multiplicarlo por sí mismo, pues te dé menos 1. En matemáticas las cosas son un poco así, ellos van muy de rigurosos, pero al final, como avanzan y tal, es haciendo estas pequeñas trampitas. Eh, Eso no es malo, lo que pasa es que, claro, pues al final pues, partes de algo que es mentira para después intentar descubrir unas matemáticas nuevas o herramientas nuevas que te permiten hacer cosas de forma más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues este número, eso, pues su definición es la raíz cuadrada de menos 1. No tiene sentido cuando está presente por sí solo, pero si te encuentras a dos, pues multiplicándose uno con el otro, pues ya tienes un menos uno y eso sí vuelve a tener sentido. Entonces, pues te vas a ese plano que no existe, el plano imaginario, y te das una excursión, pero mientras vuelvas a casa, al mundo real, pues no pasa nada. Lo interesante de los números complejos es que se pueden representar de muchas formas. Son un poco distintos de los vectores porque los vectores solamente tendríamos esta forma de representar, o pero, digamos, lo gracioso de los números complejos es que tienes estas otras formas de representarlo. Puedes representarlo en módulo tal que así, una descomposición haciendo sus proyecciones, que bueno, eso también lo tendrías en vectores, pero esta de aquí sí que no tiene un equivalente en vectores que yo conozca y es el módulo multiplicado por la exponencial con el argumento ahí. Esto, o también, pues si prefieres escribirlo de esta forma, pues también ¿vale? Son todas formas equivalentes que, bueno, os pongo esta información para que fijemos un poco la notación que vamos a utilizar. Bueno, pues ¿qué es una corriente alterna? Pues una corriente alterna no es sencillamente vamos a tener corriente alterna en un circuito, vamos a decir que ese circuito está en corriente alterna cuando las magnitudes que hay en ese circuito de tensión y corriente varían armónicamente con la frecuencia, es decir, varían de forma con un coseno, de esta forma de aquí, tienes una amplitud y después esa tensión pues puedes predecirla en cualquier instante posterior utilizando esta fórmula de aquí y generalmente decimos corriente alterna y tenemos que añadir un apellido que es a la frecuencia a la que está funcionando. Entonces tenemos un circuito de corriente alterna a 60 Hz, un circuito de corriente alterna a 2 MHz, ¿vale?
Si no le pones el apellido, pues entonces está bastante incompleto. Las cosas, dependiendo de la frecuencia, se comportan de una forma u otra, como ya vimos para el caso de los inductancias, de los inductores. Para la corriente pasa exactamente igual. Y si bien es verdad que tienen que variar armónicamente, no están obligados todas las tensiones y corrientes a estar con la misma fase. Puede haber diferencias de fase, es decir, sumándole aquí un término constante en el argumento, en omega t más phi, pues pueden estar desfasadas las tensiones y las corrientes, ¿vale? Con esta vamos a fijar esta notación como mínimo para este tema y intento extenderlo ya a los futuros temas, aunque no me comprometo a ello. Pues cuando pongamos las magnitudes en minúscula, pues diremos que esas son magnitudes instantáneas, es decir, expresadas así en función del tiempo, y cuando las pongamos así, pues son valores que son constantes, ¿vale? Entonces esto es la amplitud de la tensión a esta frecuencia, ¿vale? Entonces son los máximos, ¿no? Repetimos aquí lo que era omega, por si no lo recordáis. Omega es la frecuencia angular, F es la frecuencia a secas, se mide en hercios, y omega es la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo. El símbolo que se utiliza en los circuitos es este de aquí, ¿vale? No se le pone más y menos, a no ser que implícitamente estés hablando ya de una fase o algo así, pero en general el símbolo que se pone es sencillamente sin especificar un positivo o un negativo. ¿Por qué? Pues porque es que realmente esta tensión, la tensión que va a generarse en los extremos de esta fuente de tensión, esto es como si fuera una batería, ¿vale? Que a veces está con la polaridad positiva para un lado y otras veces con la polaridad para otro, pues esta tensión va cambiando, ¿no? Entonces no tendría sentido poner un más en un lado, porque es que un instante después puede ser negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Este es el símbolo que se utiliza para corriente alterna, ¿vale? Fijaros que es muy distinto del símbolo de corriente continua, que era sencillamente unas rayitas paralelas más o menos cortas. Vale, vamos a introducir un concepto nuevo, que es el concepto de fasor. Un fasor es una forma de representar magnitudes que es, en el fondo, es como si cogemos... es similar a los números complejos, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos una función que depende del tiempo de esta forma, y entonces, pues, su equivalente fasorial en números complejos es esta de aquí, ¿vale? Cogemos eh, la parte... eh, Vale, esto está mal. Esto debería ser un coseno, ¿vale? Esto debería ser a coseno, ¿vale? Entonces la parte real es lo que realmente tenemos, pero después vamos a coger la proyección sobre el eje imaginario y lo vamos a añadir como un número complejo, ¿vale? La función i de t, entonces sería solamente si de esto de aquí me quedo con la parte real, ¿vale? Si de este fasor, de esto de aquí, me quedo con la parte real, ¿vale? La parte real de ahí. I mayúscula va a ser el fasor. Es la representación fasorial de esta función, ¿vale? Repito, esto es un error, esto debería ser a coseno de omega t. Es decir, digamos, me imagino que esta función es un número complejo con módulo a y argumento omega t más phi, ¿vale? Y entonces, para recuperar, eso sería la representación fasorial, ese número complejo sería la representación fasorial, y si me quedo con la parte real de ese número complejo, recupero mi función. Siempre que trabajemos con fasores, al final, cuando ya acabemos de hacer todas nuestras operaciones, pues tenemos que hacer esto. Tenemos que coger la parte real del fasor y esa es la respuesta. No podemos devolver un resultado con una parte imaginaria, porque, repito, la parte imaginaria es un invento, no existe realmente. No vas a medir nada imaginario en tu circuito, por lo menos a no ser que le des un sentido y una definición más estricta. Pero generalmente el convenio es que solo existe la parte real, ¿vale? Es muy práctico, pero no existe en el mundo real. Vale. Bueno, vamos a hablar también de otra operación, ¿vale? Este es el fasor. Vamos a hablar ahora del valor cuadrático medio, ¿vale? ¿Qué es esto del valor cuadrático medio? Uy. A ver. ¿Qué pasa? Se ha quedado loco.
Un segundo, a ver. Vale, pues vamos a ver a qué nos referimos con el valor cuadrático medio. Vale, cuando estamos hablando de magnitudes que van oscilando en el tiempo, pues por ejemplo, aquí tenemos el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos el tiempo y aquí vamos a representar, por ejemplo, el voltaje, ¿vale? Uy, no es un vector. El voltaje en función del tiempo, ¿vale? Pues vamos a decir que esto pues es un seno, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, en realidad a nosotros nos gustaría hablar del valor medio de esa cantidad, ¿no? Vamos a suponer que lo representamos así, una rayita encima, y el valor medio, pues en principio lo definiríamos, pues bueno, ¿cuál es la media de una función que es eterna? Bueno, vale, sí es eterna, pero es que se repite cada t segundos, ¿no? Entonces, si se repite cada t segundos, pues puedo definir en realidad la media durante un periodo, ¿no? Y entonces cojo esta distancia, que es t, y entonces en realidad puede empezar en cualquier instante de tiempo, ¿vale? Vamos a llamarle t', y, y hago la media a lo largo de todo un periodo. Como la función se repite constantemente, pues después de aquí vuelve a empezar y aquí ha venido haciendo esto eternamente, pues entonces no pasa nada. O sea, no estoy perdiendo información, ¿no? Entonces, bueno, pues hago la media y fijaros que tengo un problema porque es verdad que esta parte de aquí contribuye positivamente. Bueno, espera, vamos a terminar esto. Vale, la media de un periodo, entonces si hago la integral de esa función de v de t a lo largo de ese periodo, fijaros que esto se me quedaría con unas dimensiones de voltaje por tiempo y aquí lo que yo quiero, un valor medio de una cantidad, pues tiene las unidades de esa cantidad, ¿no? Entonces aquí tengo que dividir por tiempo y claro, si estoy haciendo la integral a lo largo de todo este tiempo, pues lo que tiene sentido aquí poner es la inversa del periodo, ¿vale? Esa sería la definición de valor medio. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues que fijaros que esta parte de aquí contribuye positivamente, contribuye positivamente, ¿vale? Y esta parte de aquí contribuye negativamente, ¿vale? Esta parte de aquí contribuye negativamente exactamente con el mismo área, ¿vale? Entonces, pues al final, pues esto no me sirve para nada porque siempre me da cero. O sea, no me está dando en realidad tampoco ninguna información porque siempre... Uy, esto es menos. Porque siempre da cero, ¿vale? Entonces, el valor medio de cualquier función sinusoidal es cero. Eso pues obviamente no es muy práctico, yo no puedo ir por ahí diciendo que este circuito vale todo cero, el valor medio siempre vale cero, porque eso pues no estoy diciendo nada, no, nadie pagaría dinero por eso, ¿no? Entonces así que por eso en ingeniería se define mucho, en ingeniería y en muchos otros campos se define mucho el valor cuadrático medio, que en el fondo es similar, es la misma idea, solo que le hago esta operación, que es, vale, pues voy a coger esa función y en lugar de hacerle directamente la media, pues cojo el cuadrado de esa función, ¿vale? Y eso todo exactamente igual. Todo exactamente igual. Y después, claro, fijaros que tendría un problema porque esto tiene unidades de voltios al cuadrado y aquí, pues bueno, si estoy hablando de voltios, pues me gustaría que tuviera las mismas dimensiones. Entonces, por eso, pues le hago la raíz cuadrada. ¿Vale? Esta RMS, a veces se le llama RMS, a veces se le llama valor eficaz, o error cuadrático medio, perdón, valor cuadrático medio. RMS viene de root mean square en inglés y entonces pues aquí tenemos esta función ya sí que no va a dar cero. Cuando haga esta integral no va a dar cero. Vamos a ver cuánto da esa integral. Primero vamos a verlo de una forma más o menos gráfica. ¿Vale? Esto vamos a continuar aquí. El periodo, vamos a reaprovechar esta línea. Y aquí vamos a pintar v al cuadrado.
¿vale? Bueno, pues si pinto v al cuadrado, fijaros, cuando tengo que hacer el cuadrado de esta función, bueno, pues en valor t0 valía 0, aquí pues si esto era v mayúscula, pues aquí vale v al cuadrado, ¿vale? En general pues será más grande. Aquí vuelve a valer 0. Aquí es menos v, aquí, pero como está al cuadrado, pues vuelve a ser v al cuadrado. Y aquí vuelve a valer 0, ¿vale? Entonces, fijaros que esto se queda de esta forma. Si hacemos así, esto sería más o menos gráficamente, ¿vale? Fijaros que aquí es parecido a una función sinusoidal, solo que, digamos, si antes tenía un mínimo, ahora tengo dos mínimos en un periodo. Es decir, o dos máximos, antes tenía un máximo, ahora tengo dos máximos en un periodo. Es decir, se ha duplicado la frecuencia, ¿vale? Eso lo podemos ver matemáticamente haciendo sencillamente este producto. V al cuadrado, vamos a decir que V de t era igual a V por el seno de omega t. Si hago V al cuadrado, pues entonces tengo V al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t. Bueno, hay unas relaciones trigonométricas que me dicen otra forma distinta para expresar el seno al cuadrado de una función. Tengo que expresarlo de otra forma, me conviene expresarlo de otra forma porque si no hacer esta integral, la integral de esta función al cuadrado, pues no es trivial. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Fijaros, los números complejos tienen una propiedad muy interesante, que es un número complejo, vamos a poner el número complejo z, pues se expresa, hemos quedado que se expresaba así, es v coseno de el argumento más jv por el seno del argumento, ¿vale? Si yo ahora hago el complejo conjugado, pues fijaros que esto se queda como v coseno de teta menos jv por el seno de teta, ¿vale? Si sumo estos dos números, pues estos de aquí se van y aquí me queda dos veces v por el coseno de teta, ¿vale? La suma de estos dos números es v coseno de teta. El complejo conjugado es sencillamente coger el argumento y hacer la reflexión sobre el eje real, ¿vale? O sea, es decir, si el argumento valía teta, pues ahora pasa a valer menos teta. Como el coseno de teta y el coseno de menos teta son iguales, porque es una función simétrica, pues entonces por eso pongo aquí coseno de teta directamente. Y como el seno de menos teta es lo mismo que el menos seno de teta, pues por eso pongo aquí esto, ¿vale? Entonces fijaros que, bueno, la suma de los complejos es la misma cantidad. De aquí puedo despejar el coseno de teta, y esto me queda z más z estrella, partido por 2v, y esto, fijaros que estos números pues son es v por e elevado a j teta más v por e elevado a menos j teta partido por 2v. Es decir, que el coseno se puede expresar de esta forma de aquí, como e elevado a j teta más e elevado a menos j teta. Con el seno puedo hacer lo mismo. O sea, en vez de sumarlos y los resto, vamos aquí a restarlos. Z menos z estrella, eso es igual a esta parte ya desaparece y esto se queda como 2jv por el seno de teta. Entonces, el seno de teta, acabamos de demostrar que es e elevado a j teta menos e elevado a menos j teta. Menos j teta partido por 2j. ¿Vale? Claro, si hago el cuadrado de esto, el seno al cuadrado de teta es el cuadrado de esto de aquí es
menos 1 partido por 4, ¿vale? Y ahora el cuadrado de esto de aquí es el cuadrado del primero, que es elevado a j 2 teta, más el cuadrado del segundo, que es elevado a menos j 2 teta, menos el cuadrado del primero por el segundo, que es e elevado a j teta por e elevado a menos j teta, que eso ¿cuánto vale? Eso vale menos 2 veces el cuadrado del primero por el segundo. Entonces, esto por esto, se suman los argumentos, pues es elevado a 0, que vale 1, ¿vale? Y fijaros que esto de aquí, ¿qué es? Pues esto de aquí es, si lo reordeno, es 1/2 más el coseno de 2 veces teta, ¿vale? Es decir, el seno al cuadrado es lo mismo que 1/2 del coseno de 2 veces teta. Si enchufo esto aquí, pues vamos a ponerlo aquí, v al cuadrado por 1/2 más coseno de 2 omega t, ¿vale? Si enchufo esto aquí, pues esto me queda 1 partido por t por la raíz cuadrada de esta integral. La integral t' más t. Y ahora aquí tengo 1/2 más coseno de 2 omega t diferencial de t, ¿vale? Fijaros una cosa, fijaros, esta función, o esto de aquí, el coseno al cuadrado, fijaros, es un valor medio, o sea, un valor constante, que sería 1/2 de v al cuadrado, perdón. Es decir, esto de aquí, esto sería 1/2 de v al cuadrado. Va por aquí. Entonces, ahora no es una función, ahora son dos funciones. Una que es esta de aquí, a la cual se le suma una función sinusoidal, exactamente igual que la que tenía al principio, pero del doble de frecuencia, ¿vale? Entonces, por eso, exactamente. Cuando t0... Uy, esto aquí me he equivocado. Esto es el seno. Es el seno. A ver un segundo, que piense. Sí, me he equivocado aquí. Esto no es un más, esto es un menos. No, se me había olvidado poner el signo. Esto lo tengo que cambiar. Vale. Sí, es que no me he cuadrado. Esto es un menos. Esto es un menos, esto es un menos. ¿Vale? Entonces es 1/2 menos. Y esto aquí me falta un partido por 2. Sí. Y aquí esto es. Uy, aquí un partido por 2 y aquí un partido por 2. Ahora sí. Vale, pues fijaros, cuando t vale 0, pues esto, coseno de 0 es 1, pues 1/2 menos 1/2, tengo aquí el 0. Pero al final, bueno, pues es una función sinusoidal con el doble del periodo. Esto sería t medios, ¿vale? Y entonces completa un ciclo cada t medios. Es decir, cuando lo enchufe aquí, esta parte de aquí, cuando le haga la media, va a volver a dar 0. Esta parte es 0. Y la única parte que me va a sobrevivir es esta de aquí, que es una integral tremendamente fácil, que es 1/2, 1 partido por t. Ay, esto de aquí es, perdón. Esto hay que ponerlo aquí dentro. Vamos a enchufar esto aquí. Esto va aquí. Vale, es la raíz cuadrada de 1 partido t por 1/2 por t. ¿Vale? Hacer esta integral, esto y esto se va y me queda, y el v también me lo he comido con patatas, esto es v al cuadrado. Esto es v al cuadrado y al final esto se queda v partido raíz de 2. ¿Vale? Fijaros, este número sí es mucho más interesante, porque bueno, pues ya por lo menos el valor cuadrático medio ya por lo menos depende de la amplitud pico-pico, de la amplitud de esta función. He dicho pico-pico es la distancia o la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Entonces esto se le llama pico-pico, es muy común, muy práctico, se usa muchísimo.
Esto sería la amplitud, el máximo. Entonces, si ponemos el voltaje RMS, pues es sencillamente, esto se suele poner en mayúsculas, voltaje RMS, porque es una constante, ya no depende del tiempo, y entonces es igual al máximo de la función partido por raíz de 2, ¿vale? Siempre va a ser un poquito más pequeño. Esta cantidad es muy importante, entender el RMS es muy importante. Todos los multímetros, cuando los pones para operar en modo de alterna, siempre te dan el valor eficaz, el valor RMS. No te dan el máximo ni el mínimo, siempre, solamente el valor eficaz. Si tú quieres recuperar el máximo o el mínimo, ya tienes que multiplicar tú por raíz de 2 para recuperar tu valor máximo, ¿vale? Muy bien, pues continuamos. Vale, otra cosa, el valor RMS, fijaros, la definición es esta. Esto de aquí es verdad únicamente si tu función es sinusoidal. Si no es sinusoidal, no es verdad. Esto de aquí no es verdad. Ya tendrías que ver cuál es el valor RMS de esa función en concreto. Por ejemplo, si tú tienes una función constante, pues el valor RMS de una función constante es directamente v. ¿Vale? Aquí pones v al cuadrado y ya está. Eso se cancela todo y acaba siendo v. No es v partido raíz de 2. El valor RMS de una función constante es v. Si es el mismo que el valor medio, de hecho. Si coges una función tipo triángulo, pues ya tendrás que calcular cuánto vale eso, ¿vale? Pero esto no es siempre v partido raíz de 2, es solamente para funciones sinusoidales. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de cómo los distintos componentes pasivos se comportan cuando están en corriente alterna, ¿vale? Vamos a empezar por la resistencia. Fijaros, una resistencia, el valor de la tensión que cae en la resistencia viene dado directamente por la ley de Ohm, que si recordáis era RV es igual a R por I, ¿no? Entonces, la tensión que cae en la resistencia es directamente la corriente que pasa por ella por R. R es una constante, así que directamente pues vemos que la amplitud de la tensión pues es V es igual a I por R. No hay nada nuevo. Sencillamente las tensiones se escalan en función del valor de la resistencia. Todo sigue en la misma fase y no hay realmente muchos cambios, ¿vale? Si utilizamos la representación fasorial de esta función de aquí, pues cogeríamos I por R, en un momento dado omega t, pues cogemos I por R sería la amplitud, esta sería I, esto sería VR, donde R es, VR es el producto de I por R, ¿vale? Pero lo interesante es que está siempre en fase, ¿vale? Siempre está en fase la tensión con la corriente. En un momento dado, pues la proyección sobre la parte real pues sería esta de aquí, puede ser esta de aquí, ¿vale? O esto sería en un ángulo omega t cualquiera, ¿vale? A medida que va avanzando, este vector, pues, a ver cómo lo pongo, no, así. Este vector, pues va girando y se va desplazando tal que así, ¿vale? Se va moviendo en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Sin mucha novedad para la resistencia. Vamos a ver qué pasa con los inductores. Fijaros, los inductores, la tensión que caía en un inductor venía dada por esta expresión de aquí. L es igual al producto, la tensión que cae en el inductor es igual a L por la variación de la corriente que lo atraviese. Si estamos suponiendo que tenemos una corriente de esta forma, pues entonces al hacer la derivada tenemos esta expresión de aquí. Para esta expresión de aquí podemos transformarla en la misma función sinusoidal que teníamos, porque aquí tenemos el seno, no es muy práctico, es mejor tenerlo, si aquí tenemos coseno, pues convertirlo todo a cosenos, y entonces ahí tendríamos que el seno de omega t menos el seno de omega t es lo mismo que el coseno de omega t más pi medios, ¿vale? Esto se puede ver, por ejemplo, pues aquí, si tú tienes VL sería el seno, pues el menos seno estaríamos aquí, si hacemos la inversa de esto estaríamos aquí, y para que se quede en el mínimo hay que sumarle 90 grados y estamos aquí. Entonces la relación del seno con el coseno pues es esta de aquí, ¿vale?
Vale, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la tensión en la inductancia, sí, en la inductancia es la que tenía originalmente la corriente, pero adelantada pi medios radianes, ¿vale? Si lo ponemos utilizando notación fasorial, fijaros que lo que queda acompañando al coseno tendría esta expresión de aquí, donde fijaros que lo curioso es el fasor de corriente, pero lo multiplico por j. ¿Por qué lo multiplico por j? Porque j lo que hace es añadirle pi medios al argumento, ¿vale? Y entonces esto de aquí sería j omega l, y normalmente cogemos, aquí esto sería x sub l, donde omega l es lo que llamamos x sub l, que eso significa reactancia inductiva. Esto de aquí, omega l, sería la reactancia inductiva de la bobina. ¿Vale? Pues fijaros, si nos vamos a representación fasorial, pintamos el fasor de corriente, ese pues directamente está en un ángulo cualquiera omega t, pues estaría aquí, y el fasor de tensión está desplazado está desfasado 90 grados, hay que sumarle 90 grados, estaría aquí, y escalado por omega, ¿vale? Fijaros, si aumenta la frecuencia, esta tensión será más grande, la tensión que caerá ahí será más grande, y si disminuye, pues será mucho más pequeña. Es muy interesante porque fijaros que lo que me está diciendo esto es que sí, tú vas en corriente alterna, tú puedes seguir pensando en estos inductores como si fueran, bueno, pues casi como una resistencia, solo lo único que tú tienes que hacer es desfasar su voltaje 90 grados con respecto a la corriente, ¿vale? Le sumas 90 grados y ya todo sigue valiendo igual. Fijaros, las unidades de esto de aquí, ¿cuáles son? Las unidades de todo esto de aquí. Del omega L, perdón. De omega L, ¿qué unidades tendrá? Pues pensemos en la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice, la tensión es igual a una corriente multiplicado por una resistencia. O sea, es decir, voltios es igual a amperios por ohmios. Y aquí tengo voltios, amperios, entonces esto de aquí tiene que tener unidades de ohmios. Cuando hablamos en esos términos, a esta parte de aquí, en general, cuando hablamos en corriente alterna, a la parte donde en la ley de Ohm hubiéramos puesto a la resistencia, ya no le llamamos así, ya no le llamamos resistencia. Esto no es una resistencia, ya hemos dicho que se llama reactancia inductiva. Pero a la composición de todas las partes que acompañarían a la intensidad, de todo ese número, que hasta el final es un número, que acompaña a la intensidad, pues a esto le llamamos impedancia, ¿vale? Sería el equivalente, la impedancia sería el equivalente de corriente alterna a la resistencia en corriente continua, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con los condensadores. Bueno, pues si recordáis, un condensador tenía esta expresión, yo podría hacer esto de aquí. Entonces, bueno, pues si utilizamos la definición de condensador, que era C igual a Q partido por V, divido aquí por... sustituyo aquí la Q por C multiplicado por V, me lo llevo al otro lado y entonces se me queda esto de aquí, ¿vale? La tensión del condensador es I partido omega C por el seno de omega T. Pero como la intensidad la habíamos definido utilizando el coseno, pues entonces mejor nos vamos otra vez al coseno, y aquí pasa justo lo contrario que teníamos antes. El coseno de la tensión está retrasada 90 grados con respecto de la intensidad, ¿vale? Es decir, si la intensidad está por aquí, la tensión llegará un cuarto de ciclo más tarde, ¿vale? Un cuarto de ciclo más tarde llegará por aquí. Es quizás más gráfico verlo, bueno, no sé, o igual de gráfico verlo en notación fasorial. El fasor de corriente es el mismo que siempre hemos puesto, no, eso no lo hemos cambiado. Pero esta vez el fasor de tensión tengo que restarle pi medios, y entonces el fasor de tensión se queda apuntando hacia abajo, ¿vale? Si utilizamos esta notación fasorial, pues entonces esto de aquí lo podemos expresar, todo lo que hay aquí, utilizando notación compleja y sin meter a la intensidad, pues entonces lo podemos expresar de esta forma: 1 partido j omega c, donde 1 partido j, recordar que 1 partido j es lo mismo que menos j, ¿vale? J es la unidad imaginaria. Y entonces por eso esto es restarle
O sea, el menos j lo que hace es restar 90 grados a la fase, ¿vale? Entonces, 1 partido omega c. Tenemos esto de aquí, se queda así. Muy bien, pues ya hemos visto lo que pasa con las resistencias, con los inductores y con los condensadores. Vamos a ver ahora con los voltajes en esos componentes. Vamos a ver qué les pasa ahora a la potencia. Fijaros, si calculo la potencia media, ¿vale? Al contrario que con el voltaje y la corriente, que normalmente cuando hablamos de ellos en corriente alterna siempre hablamos de valor eficaz, para la potencia sí que nos quedamos con la magnitud, con la potencia media. Normalmente se habla de potencia media, no se suele expresar, que yo sepa, en potencia eficaz. Y entonces por aquí sí que vamos a calcular el valor medio de la potencia, que si recordáis siempre se definía como V por I, y entonces en el caso del resistor, como no hay ningún desfase, pues directamente es el coseno al cuadrado, salen las amplitudes, se queda el coseno al cuadrado, y esto es 1/2 de V por I. ¿De dónde viene un medio? Pues exactamente la misma operación que habíamos hecho aquí. Todas estas deducciones, el valor cuadrático de una función es 1/2 menos el coseno de esa función, ¿vale? Entonces, como el coseno desaparece, pues solamente sobrevive esta parte. Perfecto. La potencia media, pues, es 1/2 de la potencia que yo tendría en continua, ¿vale? Esto de aquí, si esto fuera una función continua, pues sería lo mismo. Para un inductor, pues para un inductor hay algunas diferencias, porque recordad que habíamos dicho que el seno, que una forma de expresarlo era que tenía un desfase. Entonces si lo escribimos así, con esto de aquí, pues entonces tenemos la integral del seno por el coseno. Pero es que la integral del seno por el coseno es el seno al cuadrado evaluado en t más t y t menos t, pero es que el seno de, por ejemplo, 0 vale 0 y un periodo después también vale 0. Entonces esto de aquí vale 0. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, quiere decir que vamos a dibujarlo. La potencia en el inductor, ¿vale? Entonces, fijaros, si la corriente hace esto, y el voltaje hace esto otro, voy a pintarlo, sí, en azul. Es decir, lo mismo que esto, pero desfasado 90 grados, o perdón, adelantado 90 grados, pues entonces esto, cuando esto está aquí, ya está, ha caído así, ¿vale? Este cuando llega a 0 vale 0, este está así, ¿vale? Este cuando está aquí ya está aquí así y así, más o menos, ¿vale? Ya hemos pintado un periodo. Fijaros, tengo varias situaciones. Tengo el producto de ambos, pues en unos momentos son los dos, uno positivo y uno negativo. Aquí tenemos a los dos negativos, y entonces esto al final va a dar un número positivo. Aquí vuelvo a tener uno positivo y uno negativo, y aquí tengo los dos positivos. Pero si los pinto, fijaros que más o menos será una cosa así. Será no. Este empieza en negativo, pasa a positivo, pasa a negativo, pasa a... No, aquí ya tiene que pasar a positivo. A ver, negativo. No, es así. Es negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Vale? Fijaros que al final, pues esto es un seno. Se puede demostrar matemáticamente, pero creo que así es más gráfico. Entonces esta parte
es negativa, esta parte es positiva, esta parte es negativa, esta parte es positiva. Al final se cancela. No es que siempre sea cero. A veces disipa energía, pero cuando ha disipado energía, después te la devuelve. La coge, la devuelve, la coge, la devuelve, la coge, la devuelve. Almacena energía. No la destruye, pero la almacena. Por eso la potencia media a lo largo de un periodo es cero. No la instantánea. La instantánea no tiene por qué ser cero, pero la media sí. La media es, te he cogido energía, pero te la devuelvo. Te cojo energía, te la devuelvo. Te cojo energía, te la devuelvo. Con el condensador, bueno, pues no lo voy a hacer porque creo que ya es un poco redundante, pero pasa exactamente igual. En vez de estar adelantado, está retrasado y entonces pues a lo largo de un periodo la potencia media se anula, es cero, ¿vale? Fijaros, esto es bastante interesante. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Pues fijaros, entonces, sabiendo esto, pues vamos a intentar plantearnos qué pasaría en un circuito LC, por lo menos a nivel cualitativo. No lo vamos a resolver cuantitativamente, pero fijaros, imaginaos que tenemos un circuito formado por un condensador y una bobina, y en un momento dado ese condensador, bueno, pues está cargado y ha estado así mucho tiempo, y en un momento dado cerramos el circuito de forma que pueda pasar corriente. Si miramos a las energías, pues en ese instante de una energía total, toda esa energía la tiene el condensador, ¿vale? Sin embargo, pues el condensador sabemos que se va a intentar descargar bastante rápido, porque si tiene una resistencia pequeñita, pues la corriente sería enorme, se descargaría instantáneamente, pero justamente eso sería una corriente muy alta, pero la bobina está ahí, ¿no? Y entonces la bobina quiere justo lo contrario. Dice, oye, a mí corrientes altas no. Corrientes que cambian muy rápido no. Los cambios a mí no me gustan y entonces se induce una tensión en la bobina, ¿vale? Se empieza a descargar, pero va pasando cada vez más corriente por la bobina hasta que haya un máximo de corriente que coincidirá justo con el mínimo de tensión del condensador, y entonces toda la energía está acumulada ahora en la bobina. Pero como hemos visto, las bobinas no disipan energía a lo largo de la media de un periodo. Es cero, la potencia entregada es cero. Entonces ha conseguido esa energía, pero se la va a devolver o va a empezar a devolverla al condensador. El condensador entonces se quedará cargado con la polaridad contraria y volvemos a empezar. Una vez que tengo aquí un voltaje muy alto, pues empieza a descargarse otra vez a través de la bobina con el campo invertido. Pero fijaros, si miramos las energías, pues primero tenía toda energía eléctrica, se la entrego a la bobina se la entrega al condensador, el condensador se la entrega a la bobina y vuelta a empezar. En este circuito no hay elementos que a lo largo de un periodo disipen energía. La potencia media de este circuito es cero. Y es un circuito en el cual solamente está oscilando la energía, se la están intercambiando constantemente entre el condensador y la bobina. Esto, bueno, pues es muy interesante porque fijaros, si quisiera, por ejemplo, crear un circuito que oscila a una determinada frecuencia, lo único que tengo que hacer es cambiar los valores LC y eso pues va a producir esa oscilación a esa frecuencia que yo quiero, ¿vale? Ya tenemos un ejemplo de cómo se podría, intuitivo, de cómo se podría empezar a producir un circuito oscilatorio. Vale, ¿qué pasa si hay una resistencia? Bueno, pues si hay una resistencia, entonces la tensión que cae entre estos dos puntos va a ser una combinación de la tensión que cae en este punto, en este punto, en este punto, si utilizamos la ley de Kirchhoff. Aquí las leyes de Kirchhoff siguen valiendo exactamente igual, no hay ningún cambio. Pero claro, si hago una composición de todas esas resistencias, pues entonces tengo esto que llamaríamos impedancia, que hemos definido antes, y que, claro, hay un vector que está en la parte real siempre, este está en la parte imaginaria en un sentido y este está en la parte imaginaria en el otro sentido, ¿vale? Entonces, si le calculo el módulo a ese vector, a ese número complejo, pues tengo que la parte real por un lado ni se entera, pero las partes inductivas y capacitivas se restan entre sí, ¿vale? Si le calculo la fase, bueno, pues tengo esto de aquí y esto, bueno, pues lo podemos ver. Esto es un circuito RLC serie
¿Y qué tiene de interesante este circuito? Fijaros, a una determinada frecuencia, si recordáis XL se definía como omega L y XC era 1 partido omega C. Y entonces a una determinada frecuencia estas partes se van a anular, ¿vale? XL va a ser igual a XC. Y entonces esa frecuencia es la que llamamos frecuencia de resonancia, que coincide con la frecuencia de resonancia del circuito LC que hemos visto hace un momentito. Y en esas circunstancias esta parte no existe y solamente contribuye a la impedancia la parte resistiva. Es decir, la impedancia tiene ahí un mínimo, ¿vale? Si aquí tenemos la frecuencia, pues vemos un mínimo de la impedancia. Si tenemos una tensión fija, vemos que hay un máximo de corriente y ese máximo de corriente, bueno, pues puede ser muy, muy pronunciado. Fijaros, imaginaros una situación en la cual yo tengo que captar una señal a una determinada frecuencia y solo a esa frecuencia y todo lo demás no me interesa. Entonces, si consigo crear un circuito RLC para que resuene únicamente a esa frecuencia, pues habré descontado todos los efectos que no quiero y únicamente me estoy quedando con la señal que a mí me interesa, con esa intensidad que está ahí induciéndose a esa frecuencia. Las antenas, al principio de funcionamiento de las antenas, se pueden ver como un circuito RLC. Una antena, pues puedes modelarla más o menos bien como una especie de fuente de señal que tiene una determinada impedancia, y entonces de lo que se trata muchas veces es sencillamente de acoplarle algo a esa impedancia de tal forma que entre en resonancia a la frecuencia que a ti te interesa, ¿no? Entonces esto también lo podemos ver un poco como la base de las antenas. Si vemos lo que pasa con la potencia, bueno, pues es lo mismo de antes. Esta vez tenemos el término de corriente no cambia, y ahora pues el término de tensión pues dependerá de la fase, ¿no? La fase que la podemos calcular de esta forma y dependerá pues de cuánto vale omega L, cuánto vale omega C y cuánto vale R. Bueno, pues en ese caso, si hacemos este producto, tenemos esto de aquí, podemos llegar a la conclusión de que la potencia instantánea vale esto de aquí. Si hacemos la integral, esta parte de aquí desaparece y solamente se queda esta parte de aquí, ¿vale? Con un factor 1/2. Esta parte de aquí es un coseno por un seno que desaparecen, y el coseno al cuadrado se convertían en 1/2. Se convertían en 1/2, y entonces fijaros que solamente me queda 1/2 de v por i por el coseno de phi. Es decir, que la potencia media, dependiendo de cuánto valga phi, pues tendrá un valor u otro. Si lo expresamos en valores RMS, recordad que RMS es 1 partido a la raíz cuadrada del máximo, entonces por eso lo podemos expresar aquí, así, de esta forma. Si phi es grande, si phi está cerca de pi medios o menos pi medios, pues entonces, por mucha tensión y mucha corriente que yo meta, la potencia entregada va a ser muy pequeñita, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces en los circuitos intentamos hacer cero este factor, minimizar este desfase para que esto valga 1, contribuya como 1, y entonces eso hace que la potencia entregada sea máxima. Es decir, cuando están ajustadas las impedancias, pues tenemos que la potencia entregada es máxima, ¿vale? Vale, para terminar, ya me estoy quedando sin tiempo, pues para terminar vamos a ver un vídeo de levitación magnética que espero que, bueno, no sé si aclaran las cosas, yo creo que puede ser que las complique, pero es muy chulo, así que pues vamos a verlo. A ver, vamos a ver esto de aquí. Esto es en el museo de París. Este hombre se llama Veritasum. Hace vídeos de divulgación científica. Y bueno, pues en el Museo de París tienen este cacharro que básicamente lo que hace es crear un campo magnético muy grande que interacciona con esa placa metálica, ¿no? Que le llaman barbacoa levitadora. Bueno, pues fijaros, lo que pasa es lo siguiente. Cuando activamos este campo magnético, pues en esta es un campo magnético oscilatorio, y entonces aquí se forman corrientes de Foucault que van a oponerse a ese campo magnético, por lo que vimos de la ley de Lenz, etc. Vale, ¿qué pasa?
y creo que os lo voy a dejar como pregunta. Si alguien quiere, pues yo se la respondo. ¿Qué pasa? Pues para que esto levite, ¿vale? Para que esto levite, está flotando, es muy chulo. Vamos a ver, vamos a intentar ver lo que puede estar ahí pasando, ¿vale? Entonces, para que eso levite, vamos a ver. Pues en un momento dado hemos dicho que tenemos un campo magnético. ¿Vale? Que tengo aquí un disco de metal. En ese disco de metal, como hay un campo magnético, pues se van a inducir unas corrientes que intentan oponerse a ese campo magnético, ¿no? Entonces, en este caso sería una cosa así, unas corrientes que van así, que crean un campo magnético inducido hacia abajo, ¿vale? Entonces, fijaros, como esto es como si fuera una especie de imán con el polo norte hacia abajo, y esto de aquí abajo es como si fuera un imán que tiene el polo norte hacia arriba, pues polos nortes que se atraen, polos sur que se repelen, pues se produce una fuerza de repulsión de la placa hacia arriba, ¿vale? Esto sería la base gorda, ¿vale? Muy bien. Vamos a dibujar una gráfica viendo un poco eso. En un momento del ciclo, cuando la corriente estamos aquí positiva, pues el campo magnético es positivo, tal, ¿vale? Muy bien. Y la corriente, pero fijaros, la corriente inducida, en este caso, mientras está aumentando, va a ir en este sentido. Será máxima, de hecho. Esto sería el campo magnético, ¿vale? Y la corriente inducida o el campo magnético inducido, pues será máximo cuando el incremento sea máximo, pero cuando llegue aquí y empiece a disminuir, claro, pues está disminuyendo las líneas de campo magnético y esta va a hacer justo lo contrario, va a inducir corrientes en el sentido contrario. ¿Vale? Entonces, fijaros, esto es válido, o este diagramita de aquí es válido para esta parte de aquí. Pero es que en una segunda parte sigo teniendo campo positivo, pero esta vez decreciendo. Pero es que ahora las corrientes inducidas, como están decreciendo, pues quieren justamente que ese campo crezca. Entonces las corrientes inducidas van a hacer que el campo magnético, en lugar de ir hacia abajo, vaya hacia arriba. Y ahora tengo la situación contraria. La fuerza, en lugar de ser repulsiva, como era aquí, pues ahora va a ser atractiva. Es decir, la fuerza depende del signo que tengo entre esas dos cantidades, ¿no? Entonces, fijaros que estoy aquí, y entonces aquí es 0, aquí sigue siendo 0, aquí sigue siendo 0 hasta que llego aquí, exacto, aquí, así, tal. Vale. Bueno, pues fijaros, mientras estos dos signos sean iguales, es decir, la fuerza, no la estoy calculando explícitamente, pero yo sé que la dirección de esta fuerza va a ser proporcional al signo, al seno, vamos a ponerlo así, seno del coseno de omega t por el coseno de omega t, ¿vale? Entonces, mientras los dos sean positivos, estupendo. Esto levita. Cuando uno es positivo y otro es negativo, pues la fuerza, voy a ponerla en rojo, tiene que cambiar de signo. Aquí vuelve a cambiar de signo. Aquí vuelve a cambiar de signo. Vuelve a cambiar de signo. Es decir, a veces suma, a veces resta, a veces suma, a veces resta, a veces suma, y siempre en la misma proporción. Entonces, teniendo esto en mente, no es suficiente para explicar que esto esté levitando. Entonces aquí os dejo la pregunta. ¿Qué está pasando para que esto esté levitando? ¿Cómo podemos explicar que esta cosa de aquí esté levitando? ¿Vale? Pues ya está. A ver lo que me contáis. Si me grabáis un vídeo ya contándomelo, bueno, en fin, ya empezamos aquí un debate visual. Bueno, un saludo a todos y nos vemos para la próxima.